Primera de Timoteo, capítulo 5. Bueno, hermanos, recuerden que en esta carta a Timoteo, aunque muchos la conocen como instrucciones para un líder o para un pastor, pues nosotros estamos haciendo aplicaciones tanto para quienes dirigen como para los asistentes. Como ya aprendimos, esto es aplicable a todos los creyentes, quienes pertenecen a una congregación, y estamos titulando cada uno de los capítulos de acuerdo a lo que va a caracterizar o debe caracterizar a los creyentes. Y hemos hablado en el capítulo número 1 de una fe no fingida, en el capítulo número 2 de una vida tranquila, en el capítulo número 3 de un buen testimonio, y en el capítulo número 4 que vimos la semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Alguien lo anotó? Un progreso evidente o manifiesto a todos, como dicen algunas versiones. Siempre tomamos el título del que consideramos el verso clave del capítulo. Y bueno, pues vamos a leer entonces el capítulo número 5, comenzando aquí con la hermana Asunción, con el primer verso, y así, a ver cuántos alcanzamos a leer. Hoy son un poquito más de versos. Sí, son 25. Yo creo que sí alcanzamos todos. 5. Sí. Recuerden que a veces en el capítulo pareciera que hay como que distintos temas, pero tratamos de ligarlos pues con el título que le damos a la clase. Entonces vamos a descubrir de qué vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar la lectura. ¿Listos todos con sus Biblias para hacer una lectura clara y seguidita? Y atentos para que no se nos olvide qué versículo sigue. Bueno, ¿listos? Comenzamos. Primera de Timoteo, capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los jóvenes como a tus hermanos. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Elohim. Ahora bien, lo que está realmente desamparada y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Elohim, persevera en súplicas, oraciones de noche y de día. Pero la que se da a su propio apetito ya está muerta, aún no está muriendo. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Sea puesta en la lista solo las viudas no menores de 60 años, que haya sido esposa de nuestro marido. Que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando empiezan a sentir pasiones naturales que las separen del Mashiach, quieren casarse. Ocurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solo ociosas, sino chismosas y divertidas, hablando cosas que no deben. Por eso quiero que los más jóvenes se casen y juntos o viven su casa, no deben adversario ninguna ocasión de la vida. Porque ya algunas se han extraviado por esa. Si algún creyente tiene viudas, manténgalas y no sea grabada la iglesia, a fin de que ayude a los que realmente son viudas. Los oficiales de la comunidad que gobiernan bien, que están dedicados a predicar y enseñar, sean medidos pequeños en
La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No aceptes una acusación contra un anciano, excepto en la boca de 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los otros respeten. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A nadie impongas las manos con ligereza, no seas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Que no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más que otros se les descubren después. De la misma manera, las buenas obras se hacen patentes de antemano, y aunque sean de otra manera, no es posible mantenerlas ocultas. Muy bien, ahí están los 25 versos. Y bueno, lo vamos a resumir. El nombre de la clase del día de hoy, o algo que debe caracterizar a un creyente, va a ser la imparcialidad. La estamos tomando del verso número 21, porque pareciera que habla de muchos temas, pero pues la clave está en lo que le dice, que todas esas cosas se tienen que hacer con imparcialidad, o no haciendo nada con parcialidad. Todos sabemos lo que es la imparcialidad o parcialidad, ¿sí? Allá por allá. A ver, Perla, que dijo que sí, le va a explicar a los demás que no sepan qué significa este término, ser imparcial. Pues ser imparcial es como no hacer favoritismo o no hacer diferencia por ciertos juicios que tienes hacia unas personas u otras, algo así. Ok, muy bien. Podemos ver cómo dicen distintas versiones, porque algunas sí dicen no tengas preferencia o no tengas favoritismo. Les digo, la mayoría de las versiones dicen no hagas nada con parcialidad, que sería lo contrario. Se habla mucho del término para los jueces de un juicio imparcial. Quiere decir que el juez, a la hora de emitir su juicio, lo va a hacer sin inclinarse a ninguno de los dos lados por ninguna razón. Ni porque sea su conocido, ni porque le ganó el corazón o los sentimientos, ni por muchas razones. Va a ser imparcial, va a hacer algo justo. Entonces, pues, todo esto que viene aquí, todas estas instrucciones que Rab Shaul le da a Timoteo es para que él pueda ser imparcial dentro de la congregación, y se tocan distintos temas, sobre todo temas en cuanto a ayudas económicas y pues demás deberes que a veces tienen las congregaciones, pero que también se malinterpretan. Muchos ven a las congregaciones como dicen, instituciones de ayuda pública, beneficencia, y pues tampoco se trata de eso. Si bien el Eterno nos ha llamado a ayudarnos los unos a los otros, también debemos de tomar en cuenta ciertas consideraciones, y eso lo vamos a ver en este capítulo. Entonces vamos a comenzar con algunas preguntas para que no se me duerman. Y la pregunta número 1 es para la hermana Sirley. Hermana Sirley, ¿cuál sería la diferencia entre reprender y exhortar en el verso número 1? Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Ketita, nuestra hermana Erika y nuestra hermana Poli, que también siempre participan cada semana con sus respuestas. Entonces, verso número 1, ¿cuál es la diferencia entre reprender y exhortar? Porque dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Ok, es lo que usted piensa, hermana, ahorita lo vamos a comentar. Reprender, dice la hermana, es como regañar, ¿ok? Y exhortar es como que decirle las cosas con amor, que esto así no, esto así,
Ok, muy bien. Entonces ahí es... Muy bien, ahí estamos hablando quizá de el propósito con el cual se hace. Bueno, ¿alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre reprender y exhortar? ¿Sí, hermana Belita? Bueno, siento que reprender está hecho como que aunque no apliques justicia, o sea, no lo castigues al anciano. Más bien, como dice aquí, exhórtalo, o sea, como que hables con él, como que lo hagas entender más detalle la situación que esté sucediendo, pero que no vayas a ir con el látigo. Bueno, así Ok. Bueno, pues pudiera ser, pero también no debemos de malinterpretar que luego no se le va a poder hacer una corrección a un anciano, como dice aquí. Entonces, bueno, vamos un poco acercándonos. ¿Diferencia entre reprender y exhortar? No, yo pienso que hay ocasiones que a fuerzas tienes que reprender a una persona, ¿verdad? ¿Pero qué sería reprender en este contexto? Sí, Llamarle la atención. Llamarle la atención por algo que estás haciendo incorrecto. Ok. ¿Y exhortar? Yo creo que como invitar. Yo creo que exhortar nada más como invitar. Ok. Pues ya quieres decir como a padres, te está diciendo como con amor. Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos al diccionario, así a la definición tal cual, para ver qué nos dice un diccionario común y corriente? Reprender dice que es reñir a una persona de forma autoritaria y severa a causa de su comportamiento. ¿Ok? Reñir a una persona de forma autoritaria y severa a causa de su comportamiento. Así lo pueden encontrar en un diccionario común. Bueno, eso sería reprender. Y exhortar dice incitar a una persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Entonces ahí en los simples definiciones encontramos algunas diferencias. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre reprender y exhortar? Más que nada estamos hablando de La forma de reprender, la forma. es castigar, es reñirlo, es pelear con él por lo que está haciendo. Exhortar es imitarlo, o sea, hacerle ver el error, hacerle ver que está mal, pero con palabras honestas, ¿verdad? Y castigar es otra cosa. Bueno, El error y que paguen por el error. Y exhortar es evitar el pago del error. ok. Bueno, entonces de antemano vemos que, acuérdense, Timoteo tenía autoridad para exhortar, para hacer ver los errores a los miembros de la congregación. Eso es parte del ministerio. Recuerden que habíamos visto algunas diferencias entre los líderes, que vimos que pues son los encargados de la enseñanza en capítulos anteriores, y también ellos van a ser quienes pues tengan una mayor responsabilidad de exhortar a los otros, de hacerles ver su error. Sí hay una diferencia, porque quizá reprender, de acuerdo a como está escrito aquí, puede ir más, como dicen, a la actitud con la que se haga, o quizá con lo que hay detrás. Es diferente que tú quieras señalarle un error a algún hermano, con el propósito de avergonzarlo, de humillarlo, de pelear con él, a que quieras hacerlo pues en amor, con el propósito de que la persona pues entienda, se arrepienta y corrija su error. Entonces ahí puede haber algunas diferencias. Pero sobre todo es quizá la forma en la que está traducido aquí, porque la reprensión tampoco podemos decir que es algo malo. A veces sí va a ser necesario quizá que hables más duro, pero quizá es la traducción. Entonces quizá podemos ver algunas traducciones distintas en otras versiones. A ver cómo dice, por ejemplo, yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y dice:
no le hables con aspereza, sino llámale la atención con respeto. Entonces también se trata de la forma en la que se está haciendo, pero sobre todo lo que viene después. Esto es, ¿a quiénes, hermanos? A un hombre mayor, porque aquí se habla de anciano no solamente como líder, sino como una persona de edad avanzada. Recordemos el contexto y que Timoteo era joven. Entonces imagínense Timoteo así en una situación de reñir con una persona ya mayor, pues ¿qué iba a suceder? Que quizá no le iba pues a tomar mucho en cuenta lo que le estaba diciendo, y sobre todo no olvidemos la cultura pues antigua, porque pues ahora se ha perdido un poco. El respeto con el que se deberían dirigir a cualquier persona de edad mayor, de edad avanzada. Siempre tenía que haber un respeto, que aquí dice que ese respeto o como te vas a dirigir a él es como si fuera tu padre. Por eso les digo, es una cuestión de edad a lo que se refiere aquí, de dirigirte a una persona mayor y que te vas a dirigir como si lo hicieras con tu propio padre. ¿Y cómo te debes de dirigir con tu padre? Con respeto. Pues con respeto. Yo creo que para la mayoría está mal visto que una persona joven pues le hable con dureza, con aspereza a una persona mayor. Entonces se refería a la forma en la que la tenía que hacer, la manera en la que lo tenía que hacer con una persona mayor, pero no que esté mal el exhortar e incluso a veces pues sí tener que quizás subir un poquito más el tono o hablar un poquito más duro dependiendo de la situación, siempre con el propósito de señalar el error al hermano y que pueda venir al arrepentimiento. Eso no hay que olvidarlo, pero tampoco pues si algún día nos toca que nos hablen fuerte, con dureza o con aspereza, pues quizá merecido lo tengamos. Entonces no es que esté prohibido eso, pero sí a una persona mayor para que quizá pudiera escucharlo mejor, pues había que dirigirse con respeto. Eso es para el varón. También de la misma forma para las hermanas mayores, dice que como si fueran tu madre, igual, con respeto. Déjenme, me regreso aquí. Muy bien. Y bueno, siguiente pregunta, se la vamos a hacer a ¿quién? Al hermano Memo. Hermano, ¿por qué cree usted que cuando se le dan las instrucciones de cómo tratar a las jóvenes se agrega la frase con toda pureza? Dice a los hombres mayores como a tu padre, a los jóvenes como tus hermanos, a las mujeres mayores como a tu madre, a las jóvenes como a tus hermanas. Y ahí se añade la frase con toda pureza. Porque son mujeres jóvenes. ¿Qué piensas? ¿Por qué se añadirá esta frase específicamente con las jóvenes mujeres? ¿Ver? ¿Alguien más que le quiera ayudar al hermano? ¿El hermano Lugo? Sí. Yo recuerdo que cuando una persona está bien hablar con una mujer que lleva a su esposa o lleva a su presente para cuidar el honor de la persona. Entonces, cuando se dice con toda pureza, dependiendo de ese histórico que tiene Pablo y puede ser de que, pues, que no vayas a hacer insinuaciones que se te pueden interpretar mal, que no te quede mucho tiempo salvando y agarrando la mano, o sea, un malentendido. Sí, muy bien, porque se pueden ocasionar malos entendidos, muy bien. Porque son mujeres jóvenes.
películas siempre que uno trabaja con una mujer tiene una puerta abierta, puerta abierta para que cualquiera pueda ver. Muy bien. Una puerta cerrada para ellos es Ok. medidas que han tomado Muy bien, hermana Rosy. Sí, iba a opinar lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros, pues, cuando estábamos muy jóvenes, pues, me acuerdo que a veces yo no podía ir porque mi hija estaba chiquita y entonces mi esposo a veces le tocaba, ¿verdad? Una situación complicada y las hermanas querían pues, hablar con él. Y recuerdo que nuestro pastor siempre le dio buenos consejos y él siempre nos puso en práctica. Siempre decía, cuando tú llegues a un lugar y vayas a aconsejar, porque pues, estábamos allí en una comunidad chiquita, siempre abre las cortinas, abre la puerta, que todo se vea, que todo sea muy claro, muy puro, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que dice el hermano, sí, es muy importante. Y yo, bueno, hasta ahorita, gloria al Eterno, nunca tuvimos algún problema, ¿verdad? Muy bien. Así es, y se añade porque pues si ves quizá a un joven con un hombre mayor, pues no lo vas a ver mal. Si lo ves quizá con una hermana mayor tampoco, porque pues ya una persona adulta vas a pensar pues que la ve como sí, como una madre, ¿verdad? Con alguien de su misma edad, joven hombre, tampoco lo vas a ver mal, pero como dice, ya quizá con una mujer joven de su misma edad, pues ahí sí se puede ocasionar un malentendido. Entonces por eso se añade la frase con toda pureza, porque hay que tener más cuidado y pues se trata, ¿no?, de tener ciertas medidas, porque pues aunque no sea algo malo, pues se puede dar lugar a hacer cosas, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, a otro tipo de murmuraciones o señalamientos, o incluso si tienes cierto tipo de relación o de confianza con una persona, pues que puedas caer en un pecado. Entonces es como una medida de prevención y ahí se le añade con toda pureza. Muy bien, siguiente pregunta. Quizá esta la tenemos que contestar entre todos, pero bueno, se la voy a hacer a ver a quién. A la hermana Blanquita. Hermana Blanquita, ¿qué características debería tener una viuda para poder recibir alguna ayuda de la congregación? Porque dice, atiende a las viudas que en verdad lo son, y luego se enlista una serie de requisitos o que deberían de tener. Entonces, ¿podría mencionarnos algunas, hermana? Creo que sea mayor de 60 años. Ok, muy bien. Mayor de 60 años, primer requisito para una viuda. ¿Alguien quiere decirnos otro? Que no tuviera hijos o familia cercana, ¿verdad? Que la ayudara. Que no tenga hijos ni nietos, es decir, una mujer que murió viuda antes de, que su esposo murió, que quedó viuda antes de tener familia, ¿ok? Esa es otra. Casado una sola vez. Bueno, pues sí, también. O que también se hayan muerto los hijos. Panorama más. Sola, totalmente sola, no tiene familiares directos. ¿Mencionaron otra que se me pasó? Casado una sola vez. Ok, solamente se casó una vez, no está casada ahorita, obviamente si no tiene hijos ni nietos, tampoco tiene un segundo marido, ok, o matrimonio. Dice que tenga testimonio de buenas obras. Sí, dijeron por ahí consagrada. Una vida consagrada, tiene que estar sirviendo dentro de la congregación, porque muchos quieren que los ayuden, pero no quieren desempeñar un servicio dentro de, y pues no se trata de eso. Entonces, bueno, ahí dice que no tenga nadie que la cuide, que no tenga hijos, que no tenga nietos, ya lo mencionaron, que está sola, que contribuye o sirve dentro de la congregación, y que dijeron por ahí testimonio de buenas obras. Y se mencionan algunas buenas obras, ¿como cuáles, hermanos? Ok. Que practique la hospitalidad, que haya socorrido a los afligidos,
Y de ahí nos habla que fíjense las características de una persona. Aún una persona de esa edad, en esas circunstancias, tiene la capacidad o puede ayudar de alguna manera a otra persona. Dice a los afligidos, que haya socorrido a los afligidos. Entonces, pues también va a ser una retribución de lo que ella ha puesto en práctica. Que haya practicado buenas obras. ¿Algo más que se nos esté pasando, hermanos? Que dedique tiempo a la oración. Ok, que dedique tiempo a la oración. Habla de una vida consagrada. ¿Qué más? Esta versión dice que esté constantemente en oraciones y peticiones día y noche. Es una forma. Debe ser servicial. Servicial. Que debe haber criado hijos, pero entonces, ¿cómo es que debe estar solo? Dice si ha criado hijos, ¿no? O sea, dice que sea conocido por la crianza de sus hijos. Pero que una persona que es conocida por la crianza de sus hijos puede ser por algo bueno. Sí, pero antes se mencionaba que no tenía... Que tenga testimonio verdadero si ha criado hijos. ¿Es el del verso 10 el que El estás 10, diciendo? ajá. A lo mejor ahí depende de la versión. Yo creo que dice como que, pues como dicen, puede ser que crió hijos y los hijos también ya hayan fallecido, o que si... Ajá, o puede ser diferentes circunstancias, ¿no? De alguien más, o hijos espirituales, ¿Quién sabe? También dice que si hay algún creyente que tiene viudas de la Ah, bueno, sí. Ahorita vamos para allá. Entonces, esto es porque dice que solamente iba a haber una lista. De las viudas que iban a estar ahí incluidas en la lista eran quienes iban a recibir una ayuda económica. Aquí está hablando de ayuda económica, de dinero, ¿no? De sustento, de manutención, pero no iban a estar todas. Podía haber muchas mujeres que hubiesen quedado viudas, pero solamente iban a considerar en ese listado a quienes tuvieran estas características. Entonces ya las mencionamos. Se habla de una persona mayor que no tiene otros familiares cercanos que puedan socorrerla, con buen testimonio, que esté sirviendo dentro de la congregación, que sea una persona consagrada. Entonces ahí pues seguramente se iba a reducir la lista de quienes iban a estar ahí incluidas. Solamente estas mujeres pues podían recibir esa ayuda. ¿Por qué? Porque ahorita después aclara. Por ejemplo, en el caso de mujeres, vamos a decir que tuvieran todas las características, incluso que fueran mayores, pero que tienen hijos o nietos, ¿las iba a ayudar la congregación? No. ¿De quién era la responsabilidad? De los hijos y de los nietos. De los hijos o de los nietos, quienes estuvieran cerca. Y en este contexto es que aparece un verso que yo he escuchado muchas veces, pero aplicado en otras circunstancias. Pero bueno, me llama la atención, es el verso... ¿Ya se me perdió? El verso número 8, que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Yo creo que la mayoría lo hemos escuchado, ¿no? Pero más aplicado como a un padre que es irresponsable. Bueno, así es como yo lo he escuchado todas las veces. Pero a mí me llama la atención que, según el contexto, esto es más bien aplicado a los hijos y a los nietos que no se están haciendo cargo de sus viudas. Entonces, pues me llamó mucho la atención, como les comento eso, que la responsabilidad de las viudas, y en ese contexto las viudas, porque recuerden que pues obviamente ellas ya no podían valerse por sí mismas, la cultura de aquellos días, el contexto histórico, obviamente habla de viudas, pero mismo caso aplicaría para un hombre mayor, viudo también, un anciano varón que también pues tuviera estas características. También la responsabilidad sería de los hijos o de los nietos. Entonces, muy interesante este verso que aparece aquí y que
dice que habla de que se debe recompensar a los padres en el verso número 4. Dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, este verso es para hijos o nietos. Mi versión en el 3 dice que si se trata con consideración a las viudas, y añade que dice que haya caído en indigencia, que pues también así pierde en modo. Y en el otro versículo, donde dice de los hijos y nietos, dice que primero deben demostrar devoción a Dios, su propia casa, y pagarle a sus padres y abuelos lo que les deben. Muy bien. ¿Saben qué le debes a tu padre, a tu abuelo? Sí, bueno, pues no como una deuda, sino más como una recompensa, como traduce esta versión. Los padres tienen la responsabilidad de pues ser buenos padres, ¿no? Y proveer a sus hijos y tratarlos bien. Esa es una responsabilidad, pero los hijos pueden recompensarlos cuando ellos pues ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces aquí está esta instrucción, y esos serían entonces las viudas que en verdad lo son. Porque yo decía, viudas que en verdad lo son, pues que hay otras que no son viudas de verdad, o cómo funciona. Bueno, es las que cumplen con esta serie de requisitos y que se iban a añadir al listado para recibir una ayuda económica. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahí ya vimos varios versos. Y a partir del verso número 11 habla de otras viudas. Estas son las viudas, pero más jóvenes. ¿Y qué instrucciones hay específicamente para las viudas jóvenes? Que se vuelvan a casar. ¿Ok? Que se vuelvan a casar. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Que no van a dar deseos. Sí, chismosas. Dice, verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces ya dice Sergio, bueno, no lo dijo tan bonito, pero una mujer que está pues joven, sí es viuda, pero imagínensela ahí todo el día en su casa y nada más recibiendo la ayuda de la congregación, pues no sería justo. ¿Por qué estaría mal? Porque ella todavía puede valerse por sí misma, puede buscar un trabajo, puede mantener a sus hijos. No hay alguna razón para estarle dando ahora sí que una ayuda, si ella pues todavía está buena y sana, como dicen, ¿no? Otra razón, hermanos, que aparece ahí. Vamos a aclarar ahí que quizás, bueno, si la versión que dice quiero, esta dice prefiero. Pablo acostumbraba como a aclarar cuando está diciendo algo que es de él, sí, su opinión, y que no se malinterpretara como que es mandamiento, como un mandamiento. Es más bien como una ley de hombre, sí. Ley rabínica, pero que no viene de parte del Eterno, porque realmente muchas mujeres viudas pues se quedaban viudas, o sea, no se volvían a casar nunca. Era como que una decisión. Entonces, para que no se confundiera, sí, claro, como que no, te tienes que casar otra vez, o sea, no necesariamente. Pero él decía como algo que yo preferiría para que no hubiera problemas. Sí, todo va a depender de cada circunstancia. Y en realidad, recuerden, estos son consejos que Rab Shaul les está dando y que mucho tiene que ver, como ya dijimos, el contexto, la situación que estuviera pasando ahí en la congregación, tanto contexto histórico como cultural, todo ello. Y a la vez, si analizamos el consejo, pues algo tiene, o sea, sí es un consejo que pudiera ser bueno. ¿Ustedes qué piensan? Porque pues sí puede caer, o sea, lo que él dice es verdad, es algo que seguramente él ya estaba observando, que sucedía en aquellos días y que pues sigue pasando hasta nuestros días. Entonces, este consejo es algo bueno, es, como dicen, una cerca de protección que puede evitar otras circunstancias, y él lo aclara, y es lo que estamos comentando. Una razón es porque pues la mujer no puede estar
si está recibiendo una ayuda económica, pero es joven, pues eso puede ocasionar que caiga en ser ociosa, porque pues ella tiene que estar ocupada también en trabajar. Bueno, ¿qué otra razón da, hermanos? Además de para que no caiga en el ocio. Es que también aquí dice que no, que si se van a casar que no sean con hombres incrédulos. ¿En qué verso? En el otro. Bueno, ahí tendríamos que, dice, pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, no admitas en la lista que estaban haciendo, ¿no? De las viudas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, para allá iba. ¿Cuál sería la contradicción entre este verso número 11 y el verso 14? Que dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Porque el 11 pudiera interpretarse como que está diciendo que no se casen y el 14 que sí. Entonces, Mi versión dice que más jóvenes, cuando sus deseos sexuales se interponen entre ellas, quieren casarse. O sea, como viene hablando de que pues, entre más joven, pues más fácil es que tus deseos te ganen. Entonces, tal vez por eso, como si te incluyes en esta lista, porque le vas a estar dando dinero, va a estar haciendo ocio y su cabeza no va a tener pensamiento para trabajar, hacer otra cosa. ok. Nada más, pues su cabeza no va a estar pensando en sus deseos. Bueno, Eso va a hacer que caiga en pecado. la interpretación que yo encontré era que cuando las mujeres con todas estas características que ya dijimos, ellas eran mujeres que como que estaban dedicadas ya como una especie de voto, vamos a decirlo así, consagradas al servicio dentro de la congregación. Por eso se habla que ellas iban a estar ejerciendo un ministerio de oración de día y noche, que iban a estar activamente participando y sirviendo. Entonces, decía la interpretación que yo encontré, que el verso número 11 quería decir, es que luego si las pones en la lista, ellas después van a querer casarse y la cuestión de rebelarse era como que pues van a fallar a ese voto que ya habían hecho o a esa consagración que ya habían hecho, que ya se iban a dedicar al servicio dentro de la congregación. Entonces, pues ni para qué las pones, ellas sí que se casen, o sea, así es la interpretación. Porque también es que la parte entre el versículo 11 y 14 del Código Real dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen con creyentes. Es decir, ya no hay tanta contradicción porque es como que ya está especificando. O sea, es preferible que se casen con creyentes para que uno no quebranten los votos y segundo no se rebelen en contra de Mashiach, o sea, en contra de su fe. Digo porque en cierta manera sí, o por lo menos para muchos siglos atrás, es más fácil para la mujer que caiga, o sea, se someta más por el hombre. Entonces, o sea, también utilizando la figura del pueblo de Israel, cuando ahorita que estábamos viendo ahorita en el libro, es que es muy fácil que para la mujer, y más en esos aspectos que estamos en hombre, porque es como que es más como que de supervivencia, es como que más conveniente para ellos. Entonces como que para prevenir esto es como que mejor que se junten, que se casen con alguien de la misma sociedad. Sí, pero de igual forma, aunque, o sea, una persona, una viuda que ya era mayor de 60 años, ya no se iba a volver a casar, ya ella iba a estar ya completamente dedicada o consagrada, ya era como una promesa que hacía que la congregación la iba a estar soportando, sosteniendo, y ella entonces también iba a ejercer como un ministerio, tenían como un ministerio especial. Entonces no se iba a incluir a una mujer más joven porque cuando ya quisiera casarse iba a fallar a ello. Y miren, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse.
Entonces la otra dice porque se rebelan contra Cristo y se puede ahí malinterpretar. Dice, de esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. O sea, ellas ya habían hecho un voto, una promesa que iban a dedicarse a la congregación y pues después van a fallar porque se van a querer casar. Mejor no las incluyas. Otra vez es como una manera de protegerlas para que no caigan en fallar a la promesa que le van a hacer al Eterno. Como cuando la Biblia dice no hagas votos que no vas a cumplir. Es lo mismo. Pues no las incluimos en la lista y así ya no hay de que luego fallen a lo que ya se comprometieron. Y luego ya dice, si están en la lista, se van a acostumbrar a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando y todo lo que dice. Dice, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, y la Nueva Traducción Viviente sí dice aconsejo. Otra vez reafirmando que es un consejo que Rab Shaul da, no un mandamiento. Y dice por qué. Dice, pues me temo que algunas ya se han descarriado. Ya había antecedentes en esa congregación y pues por eso el mejor les da ese consejo. Muy bien, hermanos. Entonces, eso nos ayuda a tener más claridad a la hora de, como comunidad, como congregación, a quienes vamos a estar apoyando y pues saber pues ayudar. También hay que saber ayudar. Creo que el pastor también nos ha hablado de eso. No hay que ayudar de una manera ciega. Y digo, bueno, igual a veces ya tú dices, no, pues yo lo hice y pues ya si no era cierto, pues Dios que se lo demande. Pues sí, puede ser, pero también si desde un principio puedes dar una ayuda a quien realmente lo necesita, pues obviamente es más efectivo. Muy bien, vamos a continuar en el verso número 17. Y le vamos a preguntar a alguien que no haya hablado. A la hermana Mari Félix. Hermana, ¿a qué se refiere el doble honor del que nos habla el verso 17? Bueno, ahí va a depender de la versión. Dignos de doble honor. Que a los ancianos que dirigen bien se les tenga por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan a la hora. ¿Qué es ser digno de doble honor? Que sean ancianos y que amen. Doble honor, ¿qué querrá decir? Que tenga, bueno, yo pienso, ¿no?, que tenga varios ministerios o que sirva, tenga un servicio para el Eterno, ministerio. Ok, pero dice se les tenga por dignos de doble honor. Se les tenga por dignos de doble honor. ¿Qué es tener por digno de doble honor? Que tengan un respeto mayor a cualquiera de los hermanos que estén. Ok. Al principio dicen que el tema de los ancianos, o sea, que es simplemente como honrar a los ancianos. Por eso el de exhortarles y de no estar castigando. Bueno, sí, pero en la primera vez que menciona ancianos se refiere a una persona mayor y ahí hace la diferencia, ¿no? Personas mayores y jóvenes. Y acá en el verso 17 no se refiere propiamente al anciano por edad, sino ahora sí a los líderes o pastores, quienes dirigen las congregaciones. Dicen, sean tenidos por dignos de doble honor. Dice Iván que el doble honor es como que más respeto o un respeto mayor. ¿Están de acuerdo o se refiere a otra cosa? No, sí, está bien así como él dice. ¿Está bien como él dice? Sí. De doble honor, sí. Es que ya en el 18 dice O sea, a todos los vas a respetar, pero a los pastores, respétalos más. Esa sería una paráfrasis. que los ayudes también. Yo siento que económicamente, por eso dice en el 18, digno es el obrero de su salario, o sea, también que los apoyes, ¿verdad?, en sus necesidades. Exacto. No se refiere a respeto de que, yo lo respeto. No, porque hay que ver el contexto y lo que sigue después. Les voy a decir cómo traduce, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual. Dice, los líderes de las iglesias que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble. Especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia.
Todos los comentarios que leí concuerdan que de acuerdo a la palabra que está escrita en el griego, ya se me olvidó la verdad, pero hace referencia a una remuneración o recompensa económica, lo que traducen como doble honor. Claro. Ok. Aquí está hablando de una cuestión económica. Si ustedes investigan la palabra original, que se traduce como doble honor, van a encontrar que la traducción más correcta es como remuneración o recompensa económica. Y bueno, les digo, versiones más modernas pues traducen así, pero si quieren podemos verlas en versiones distintas. También dice, los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Ok, ahí dice remuneración. Aquí dice Doble sustento. La mía dice que les paguen el doble. Bueno, la traducción en lenguaje actual. Doble honra o doble honor traducen algunos. Ok. Pues yo creo que aquí dice eso porque a veces siempre respetamos, ¿no? Que el licenciado, el contador y que gana tanto, y a veces tenemos en menos lo que el trabajo de un pastor, que es mucho más ante los, ¿verdad? Él enseña la palabra del Eterno. Y yo me recuerdo, y hace mucho, a lo mejor está fuera de, bueno, está dentro del tema, que en una ocasión en la otra iglesia donde asistíamos, pasaron una lista y todas las personas ponían su salario, y al licenciado, y los que eran contadores, y el obrero, ¿verdad? Y me acuerdo que el pastor dijo, todos ellos ganan tanta cantidad, ¿por qué el pastor tendría que ganar menos que un contador o que un licenciado, que es el que más nos enseña? Y a veces yo siento que como comunidad, pues a veces no tocamos esos temas. Por ejemplo, cuando el pastor pide sus vacaciones, cuando el pastor se le da esto o lo otro, ¿verdad? Entonces también es una forma de que podemos también checar, oye, ¿cuánto se le está pagando al pastor? Si está bien, cuando se enferma, se le ayuda con el medicamento y todo eso. También es importante eso. Sí, ¿verdad? dice entonces quedamos que los ancianos que aparecen aquí se refiere a los líderes de las congregaciones que cumplen bien su función. Ahí sí, pues, con todo lo que esto obviamente requiere, alguien que sí está ejerciendo su función, deberían ser respetados y bien remunerados. Traduce la Nueva Traducción Viviente. Aquí sí, el doble honor, yo creo que el primero se refiere al respeto y el segundo honor se refiere a la remuneración económica. Dice, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando de eso? Bueno, les decía, vamos a ver el contexto. Y para la siguiente pregunta, le vamos a preguntar a quién, a Keila. Keila, ¿nos puedes por favor explicar el dicho que aparece ahí? No pondrás bozal al buey que trilla, en tus palabras. ¿Qué significará esto? No pondrás bozal al buey que trilla. Expliquen en sus propias palabras esta frase que aparece ahí. Como que lo dejes que coma, que se alimente. Yo creo que, bueno, ¿Ok? ¿Keila, tienes alguna idea? ¿Trillar es comer? No, trillar es Trabajar la tierra. Bozal es taparle la boca. Pues que va lo del secreto, yo creo que va a recibir lo justo, o sea. Ok, muy bien. Si el buey dice que como que ya trabajó, pues también tiene que comer. Ok, muy bien. ¿Alguien más? En sus propias palabras, esta frase que aparece ahí. Sí, que lo alimentes, porque pues él es el que trabaja también. Ok, todos ya, los jóvenes, los más jóvenes que no sabemos qué es trillar, yo también lo busqué. Bueno, un buey pues era un animalito que en aquella época, bueno, no sé ahorita la verdad, yo creo que ya bueno, quizá en algunos lugares, pero pues bueno, ya todo está más tecnología. El buey lo que hace es
arar o preparar la tierra, ¿verdad? Para que pueda sembrar y haya cosecha. Ese es su trabajo. Entonces, si él, su función es poder alimentar a otros finalmente. Si él no ejerce esa función, pues no va a haber alimento para los demás no van a poder comer, etcétera. Entonces, si él está cumpliendo con la función de alimentar a otros, ¿cómo podrías tú, pues, no ponerle un bozal para no alimentarlo a él? Sería algo totalmente injusto, sobre todo por la función que hace. Entonces, esto en el contexto de remunerar bien a nuestros maestros, si ellos nos alimentan de manera espiritual, ¿cómo nosotros los vamos a alimentar en una cuestión física o material? Entonces, obviamente, un pastor que siempre tiene que estar como quiera, pues, limitado en cuanto a sus necesidades de que, ay, pues esta semana no me pagaron y tengo este gasto, o tengo esto, tengo que, pues yo también comer, alimentar a una familia, a lo mejor no va a estar 100% enfocado en poder desempeñar su tarea. Es como un buey que imagínense que tiene que hacer este trabajo tan pesado y no se le alimenta, pues no va a estar difícil que obtenga las fuerzas. Entonces, ¿sí, hermana? Ah, sí. De comer. Sí, también iba a decir eso, que también aplica en la interpretación Pachad, o sea, literalmente, ¿verdad? Las personas que usan a los animalitos, pues también darles lo justo, ¿verdad? Saben que son diseñados para el trabajo, no es trabajar, pero lo tienes que limitar y cuidar y darles su descanso. También su descanso. Sí. Entonces, si tú quieres que el buey ahora sí que ande al 100 ejerciendo su función para que tú puedas comer, así como dice aquí, a un animalito, a un buey, pues tú debes de alimentarlo, ¿verdad? Tienes que alimentarlo. Entonces, esto habla de que tenemos que ser generosos con nuestros maestros, con nuestros líderes que ejercen tan hermosa función de alimentarnos y de sustentarnos de una manera espiritual. No hay que poner limitaciones económicas como congregaciones, pues de sus necesidades básicas. Y digno es el obrero de su salario, es otra cosa que aparece aquí. Entonces, así como decían, así como cualquier persona, cualquier obrero ejerce un trabajo y recibe un salario, porque los maestros, líderes, pastores deberían de trabajar gratis sin recibir también un salario? Pues sería algo injusto. Muy bien. Bueno, ya las siguientes frases que aparecen aquí también son aplicables igual a los pastores. Y dice el número 19: contra un anciano no admitas acusación, sino ¿cuántos testigos se necesitan para admitir una acusación en contra de un pastor? 2 o 3. 2 o 3. Generalmente en las escrituras siempre aparecen pues 2, ¿no? Con 2 es suficiente, pero aquí dice 2 o 3 testigos. Entonces, no quiere decir que no la vas a admitir. Es decir, no quiere decir que nunca se va a poder quizás hacer un señalamiento, porque luego pues vamos a caer, como decía la otra vez, en que hay iglesias donde el pastor es así intocable y hace lo que él quiere, y pues tampoco se trata de eso. Pero siempre tiene que haber 2 o 3 testigos. ¿Y qué es un testigo, hermanos? Una persona. Una persona que... Sí, una persona, pero que ¿qué? ¿Qué lo convierte en un testigo? Que vio, yo vi, yo toqué, nada que sí, a mí también me dijeron y yo también pienso y yo siento, no, yo vi, yo lo presencié. Entonces, pues también sabemos que muchas veces también los pastores hay mucho de eso, de que mucha murmuración, y eso ha existido siempre. Pues estamos viendo los casos de Moshe, de Aarón, que de repente se hacían murmuraciones en contra de los líderes, y pues ahorita pasa igual, ¿no? De que, ay, como que siento que el pastor anda mal o cualquier cosa, ¿no? Y quieren andar haciendo chismes de cosas que realmente no tienen un fundamento. Entonces le dice 2 o 3 testigos.
Y verso número 20 dice, a los que persisten en pecar. ¿Qué es persistir en el pecado, hermanos? Que continúan, que siguen. Nos habla de algo que pecó una vez, se arrepintió y ya. Sigue pecando, sigue. No tiene. Yo pienso que sigues pecando. Bueno, pero todos seguimos pecando. Bueno, pero el mismo pecado, o sea, lo vuelves a... Que no se corrigió de la acusación que le estaban haciendo. O sea, literalmente. O sea, porque ahí sigue con el mismo tema. Exacto. Entonces, es como que hay una acusación bien sustentada por 2 o más testigos, se trata el asunto y aquí está diciendo que si tal anciano contra el que hay la acusación persiste en pecar, o sea, no se quiere corregir, entonces se le aplica lo que dice ahí. Muy bien. ¿Y esto aplica solamente a los pastores o ya lo podríamos aplicar también a los asistentes? Este método que aparece aquí. A todos. Ajá. A todos. A todo parejo. Todos. Ustedes lo están diciendo, hermanos, ¿eh? Luego no se vayan a enojar si los regañan. No se crean. Dice, a los que persisten en pecar. Está hablando de una misma falta. Porque luego dicen, no, pues ¿quién puede juzgar si el que esté libre de pecado y así, ¿verdad? También le huimos mucho a la confrontación, a la reprensión, a la exhortación. Y recuerden que pues ya cuando es un pecado así abiertamente, que la persona está persistiendo y persistiendo y que ya varios pues lo testifican, lo han visto, y no señalarlo y no reprenderlo, eso tampoco está bien. Estás permitiendo que se expanda el pecado dentro de tu congregación. Entonces aquí dice lo que se tiene que hacer y dice, repréndelos como hermanos. Delante de todos para que los otros respeten. Delante de todos. Y esto concuerda con el otro proceso que hemos visto, que también es muy conocido, de cómo tratar pues el pecado, que dice que hablen con él y luego que vayan 2 o 3 hermanos y luego en la congregación, bueno, pues aparecen aquí los mismos pasos. Dice, repréndelos delante de todos, esto con un propósito, obviamente que el hermano se corrija, pero también hay otro propósito importante. ¿Cuál es? Para que los otros también... Para que los demás, ¿qué, hermanos? Verso 20. Aquí se teman. También teman. También respeten. Lo vimos esta semana, ¿no? En el tema que decían de la persona que quebranta el Shabbat y muere. Y ya nos dijo el pastor, pues, ¿por qué? ¿Pero ustedes creen que esto no infundió miedo en el pueblo? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con una congregación donde todos saben que hay hermanos que están pecando, no se les dice nada, se les trata normal? Pues los otros hermanos van a decir, pues que, ay, no te dicen nada, no, hombre, ahí te apapachan el pecado y pues tú no tienes ningún compromiso, puedes afuera hacer lo que sea con tal de que vayas ahí de repente. Entonces eso no está bien. Recuerden, hemos visto, debemos de cuidar nuestro testimonio tanto dentro como fuera. Entonces eso es algo que no se debe de hacer. ¿Y por qué? Porque puede ocasionar que pues le estás ocasionando tanto a un daño al hermano que está en pecado como a otros miembros de la comunidad. Y bueno, ese es el propósito que aparece ahí. Y dice, verso número 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice esta versión, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dijimos, este es nuestro verso clave. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué era el imponer las manos, hermanos? Sí. Cuando los ungías. ¿Ok? ¿En qué situaciones se imponían las manos sobre otra persona? Cuando están enfermos. Bueno, pero principalmente Enfermedad. Para consagrarlos. Recuerden, en el contexto pues es como para darles un ministerio, ¿no? Entonces dice que no lo hiciera con ligereza. Y ya habíamos hablado de esto. Para que a una persona se le pueda dar un cargo, un ministerio, pues debe estar cumpliendo con ciertas cosas. Como decía Jorgito la vez pasada, los frutos tienen que ser evidentes. Entonces, no lo hagas con ligereza, no te apresures, que porque no hay quien lo haga, ya pon al que sea, no. O sea, tranquilo, va a haber quien cumpla con estas características para pues no caer en situaciones después
más complicadas. Una pregunta más se la vamos a hacer a Israel. Israel, ¿de qué manera se puede participar en los pecados ajenos? Porque dice, no participes en pecados ajenos. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué sería participar en pecados ajenos? ¿De qué formas? Pues yo creo que, por ejemplo, si tú sabes, no sé, la situación de algún hermano o algo así, que pues se puede decir que a ti te da igual, que sepas la situación o así, que lo omitas, más que nada. Ahí estás participando. Ajá, de forma indirecta, porque pues puedes hacer un bien tal vez, exhortándolo, como veíamos hace rato, pero pues prefieres ignorarlo. Tal vez de que no, pues para que me incluyan algo así. Muy bien, esa es una forma de participar en pecado ajenos. ¿Alguien más? Ok. Ok. ¿Otra forma, hermanos? Literalmente hacerlo. Bueno, literalmente hacerlo, ¿no? Que te arrastren al pecado. Yo hago esto, vente conmigo, pues ahí también, obviamente. Pero digo, sin irnos a la forma más lógica, ya dicen unos, pues no solamente si tú estás ahí, también si tú sabes y pues no haces nada. ¿Otra forma? O lo justificas también. Ajá. También otra... Sí. Hay otras formas de participar en pecados ajenos. No dicen que haciendo lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero también me han dicho a mí que si alguien no está consagrado completamente al Señor, mejor no se meta en posesiones demoníacas, no se meta en atribulaciones ajenas, si no está bien consagrado. Orar por alguien, si no está bien consagrado, no es por esa razón. Si su pecado es por hacer las cosas malas. Por ejemplo, un señor que se dedica a marchar todos los días y tiene alguna enfermedad del pan, del riñón y eso, y tú vas a orar por él y pones las manos, te afecta de una manera u otra. No, a lo mejor simplemente, pero principalmente. Sí. Yo tuve una campaña donde supuestamente iban a sacar demonios de gente a los pastores. Sí, ellos iban a sacar demonios de una persona. ¿Qué fue lo que pasó? Agarraron a los pastores y tiraron por todos lados. Yo lo que hice es separarme, porque yo no soy pastor ni nada. Y pues no, a ellos los giraban, los quitaban y decían, ¿quién es para participar en el pecado? Y tú tienes pecado, mejor ni te metas. Muy bien. Entonces, pues sí, ahí en los pecados ajenos, bueno, decían ahorita, cuando participas con otros, pero también hay una, para quien hizo caer al otro hermano, también. Que por ti alguien caiga, pues eso también es de alguna manera contribuir a que otros pequen. Y bueno, una pregunta más, hermanos, ¿por qué creen que Rab Shaul le da las instrucciones que aparecen en el verso 23 a Timoteo dentro de este contexto? Porque pues venimos hablando como que de algo y de repente aparece esto. Puede ser nada más porque sí, tendrá alguna razón. Se acordó Rab Shaul y dijo, por cierto. Porque también ya estaba pasando. ¿Que por qué creen que aparece la instrucción o la recomendación del verso 23 dentro de este contexto? Como que parece estar fuera de contexto, ¿no? O no sé, ¿ustedes qué piensan? Es más un problema de su estómago, o sea, que tenga cierta sensibilidad, o ven que es un problema de algo. Ok, pero como que venimos hablando de cómo va a tratar y luego de repente, y ya no bebas agua, usa vino. ¿Creen que tenga alguna relación con el contexto y con el verso que viene después? ¿Será que todos los problemas en la congregación están afectando ya la salud de Timoteo por Sí. Esa es una interpretación, puede ser. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que aparece ese verso ahí? Sí. Sí. Bueno, yo encontré que, porque me llamó la atención, que nosotros siempre nos reímos de este verso, pero bueno, es un chiste local se los voy a contar para que no se queden con la duda. En una quinceañera, en un 15 años que se hacía antes, que se hacía un culto especial,
a todas las niñas nos tocó pasar y darle un consejo a la quinceañera y nos dieron unos papelitos con unos versículos. Entonces pues todo, cuida tu corazón y proverbios, ¿no? Y yo no sé a quién se le equivocó, o cómo se cuatrapeó el versículo y pasó una niña a decirle a la quinceañera: ya no bebes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus múltiples enfermedades. Y todos, pues desde ahí hace muchos años, yo creo ya tiene como 15 años, eso siempre nos da risa este versículo porque claramente no era para una quinceañera. Pero bueno, yo lo que encontré de él, por qué aparece aquí, es porque pues Timoteo necesitaba quizá tomar ese vino, pero no lo hacía como por guardar el testimonio, porque se estaba sacrificando a él mismo de algo que le podía hacer bien, para que no lo fueran a juzgar o no le fueran a decir como que algo. Entonces por eso aparece en este contexto de que eso no es algo malo, o sea, no tiene nada de malo, tú puedes tomar el vino, no hay ninguna razón, porque lo que verdaderamente son pecados, se hacen patentes, y aparece el verso 24, antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Con todo lo que veníamos hablando, finalmente nosotros lo confrontemos, no lo confrontemos, participemos del pecado ajeno o no, ese pecado como quiera se va a hacer manifiesto. La dificultad está en que nosotros podamos contribuir a que se haga manifiesto antes de que el juicio final venga y esa persona ya no tenga, ahora sí que, pues salvación, ¿no? O sea, ya se haya perdido la oportunidad de redención para esa persona de retomar, de hacer teshuvá. Por eso dice, se va a hacer manifiesto, pero puede ser antes del juicio o después del juicio. Y ahí es donde nosotros pudiéramos contribuir. Y así es como termina este capítulo, y la semana que viene pues vamos a terminar la carta con Timoteo número 6. Entonces hoy aprendimos algunas lecciones, algunos consejos para practicar la imparcialidad. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Y este tema, hermanos, también entra dentro de la imparcialidad. Les voy a decir por qué. Porque hay veces que algunos hermanos que son nuestros acá mejores amigos, porque obviamente no te llevas igual con todos, o que es tu amiga, te cuesta más confrontarla públicamente que a otros hermanos. Entonces ahí también entra el favoritismo o la imparcialidad, que con algunos sí lo quieres aplicar y con otros no. Entonces así es como se relaciona con el tema principal de hoy. Bueno, ahora sí es todo, y gracias a los hermanos que estuvieron participando. Nos vemos en unos minutitos más. Shabbat Shalom.